Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, ¿no es cierto? Un gusto de poder saludarles, de poder compartir estos siguientes minutos alrededor de la oración, alrededor de la palabra, buscando del Señor. Todavía, ¿no es cierto?, estamos a distancia, pero en estos minutos estamos aquí en el templo con esa añoranza de volver, ¿no es cierto?, de volver a sentir ese calor entre los hermanos, a sentir esa oración congregacional que sin duda que llegaba a nuestros corazones. Y en estos minutos tenemos esa añoranza de volver y de volver a conectarnos, digamos, presencialmente y estar juntos de nuevo como congregación. Pero eso ya será cuando el Señor lo disponga, ¿no es cierto?, de acuerdo a su voluntad, pero ese anhelo está en nuestros corazones y yo creo que está en el sentir también de usted, su casa, su familia, ¿no es cierto?, volver a su iglesia, volver a su templo, volver a conectarse con los hermanos, volver a ver al pastor, ¿no es cierto?, en persona, saludarnos, estrechar nuestras manos. Sin duda que eso es lo que más extrañamos hoy en día, ese contacto personal. Pero sin duda la tranquilidad que nos queda es que si Dios permitió esto, no nos cabe duda que hay un propósito también detrás de eso, tal vez algún ordenamiento, ¿no es cierto?, de índole personal, que cada uno tiene que hacer su evaluación, ver en qué estado estamos, en cómo está nuestra vida espiritual. Sin duda que han sido cosas que en este tiempo que llevamos de más encierro, sin duda que han sido temas para cada uno de nosotros, de evaluarnos, cómo estamos, ¿no es cierto?, cómo queremos estar de aquí hacia adelante y sin duda que esa debe ser la mirada, no mirar hacia atrás, sino que cómo vamos a avanzar hacia adelante. En esta hora yo les invito a orar para que el Señor bendiga este tiempo que vamos a estar reunidos, que usted va a estar conectado, ¿no es cierto?, en la tranquilidad de su hogar. Pidámosle la dirección a Él para que Él nos guíe, para que a través de la distancia su palabra se quede en cada uno de nuestros corazones. Le invito a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darle gracias por estar en su casa de oración, Señor. Al mismo tiempo agradecer, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que a la distancia se conectan, Señor. Muchos de ellos esperan este momento, Señor, donde a través de la oración, a través de la palabra, nos podemos volver a reencontrar a través de la pantalla. Sin duda que esta ha sido su voluntad, que por este tiempo sea así, Señor, pero sabemos que su palabra tiene ese poder de poder traspasar, de poder llegar, porque la misma palabra nos dice que es por el oír su palabra, Señor. En esta hora, Señor, yo quiero pedir que usted bendiga a cada familia que se ha conectado, Señor, que usted bendiga su hogar, Señor, que usted bendiga la economía familiar, que usted, Señor, esté alentándonos a cada uno, Señor, a pesar de muchas veces haber estado en este encierro, Señor, pero esperamos que nuestra fe no haya decaído, Señor, sino que usted esté levantando en cada uno de nosotros, Señor, la fe. En esta hora nos queremos aferrar a eso, nos aferramos a sus promesas también, tratamos de sentirnos seguros en usted, Señor. Le damos gracias por ser nuestro Dios, le damos gracias, Señor, porque usted ha permanecido fiel, Señor. Sabemos que usted es un Dios que no cambia, usted es un Dios que ha traspasado las generaciones, Señor, aunque muchas veces hoy en día no lo quieran reconocer, Señor, o cada vez se hable menos de Dios, donde Dios se ha sacado de los colegios, no se quiere hablar de Dios, pero sin embargo nuestra fe hoy en día debe ser acrecentada, Señor, porque hemos visto cómo los acontecimientos se han ido desarrollando, su palabra se ha ido cumpliendo, Señor, y sin duda que eso aumenta nuestra fe, aumenta nuestras ganas de volver a estar, Señor, conectados con usted a través de su palabra, Señor.
ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a que esa ansia de saber, esa ansia de conocer cada vez más de usted, Señor, sea motivada, Señor, cada día, que conozcamos a este Dios que desde que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, Señor, usted viene haciendo esa obra maravillosa, Señor, en cada una de las personas, donde usted va libertando a cada uno, Señor, sacando las cadenas del pecado, Señor, rompiendo esa esclavitud y pasamos de muerte a vida, Señor. Le damos gracias porque podemos tener esa esperanza de vida, Señor, podemos tener esa nueva mirada siempre, Señor, a través de usted. Podemos ver el futuro con tranquilidad, Señor, podemos ver el futuro, aunque sabemos que vengan eventos que no sean muy favorables, Señor, podemos estar confiados, Señor, que todo está siendo con un propósito, Señor. En esta hora queremos entregarle nuestras vidas, Señor, en sus manos, entregar, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, que están reunidos en esta hora, Señor. Pedirle su bendición también, Señor, para que la palabra que vamos a leer haga, Señor, eco en los corazones, se quede con ellos, Señor, y sabemos que su palabra siempre está ahí en nuestra memoria, Señor, haciendo ese sonido, Señor, que nos va alentando, nos va, Señor, exhortando, también nos va reprendiendo cuando es necesario, Señor, y le damos gracias porque su palabra también es la guía para cada una de nuestras vidas, Señor. En esta hora yo le pido que se quede con nosotros, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. En esta hora vamos a leer, ¿no es cierto?, un pasaje del Antiguo Testamento. Y bueno, personalmente a mí me gustan mucho las historias del Antiguo Testamento porque es como volver a las bases de nuestra fe. Y sin duda que eso nos alienta y nos levanta en los momentos difíciles, ¿no es cierto?, recordar a cada uno de estos personajes que tuvieron que pasar tantas cosas, pero el Señor estuvo ahí, ese Dios que al principio, cuando se presentó ante Moisés, era el yo soy el que soy, era ese Dios que no tenía nombre, que los egipcios no podían entender cómo los hebreos confiaban en este Dios que no tiene rostro, decían, que no lo podían ver. Pero sin embargo el tiempo le dio la razón, ¿no es cierto? Ellos pudieron salir de Egipto tras muchas generaciones de esclavitud. En esta hora yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 26. Éxodo 15, del versículo 22 al 26. Vamos a dar lectura a su palabra, que dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim,
donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí tenemos este pasaje, ¿no es cierto?, donde el pueblo, como lo decíamos, el pueblo de Israel venía ya saliendo de este periodo este largo periodo de esclavitud, ¿no es cierto?, con los egipcios. Ellos habían pasado ya el mar Rojo y venían con todo este sentimiento de victoria, ¿no es cierto?, cantando, porque Dios le había cumplido la promesa de sacarlos de la esclavitud. Ustedes recordarán todo el proceso anterior a eso, cuando Dios tuvo que levantar un líder, un libertador, ¿no es cierto?, cómo fue formado este líder, que fue Moisés, ¿no es cierto?, que fue criado con el faraón, y él tenía esa habilidad de poder tratar con esta gente, creció en ese ambiente, pero también después fue pastor de ovejas y tenía esa habilidad de poder tratar también con las ovejas, saber cómo encauzar el rebaño. Y eso también le daba esa expertise de poder también saber cómo tratar a las personas, ¿no es cierto? Porque sin duda que con ese mismo cariño él trataba al pueblo de Israel. Fíjense que poco antes de la lectura que hicimos, en los versículos 11 y 13 de este mismo capítulo 15 dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Sin duda que pareciera que ellos están tan contentos que parece que ya habían llegado a la tierra prometida. Pero sin embargo leíamos aquí ya en el versículo 22, que dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense la experiencia que les estaba tocando vivir después de toda esta alegría de haber salido, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Y podríamos pensar que el camino a lo mejor iba a ser sobre rosas porque Dios los había ayudado, los había rescatado, pero sin embargo ya se están enfrentando a sus primeras pruebas acá, donde dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense lo que es para una persona 3 días sin agua. Yo diría que es como el límite que se puede resistir. Tenemos que los israelitas venían con esta gran experiencia de alabanza, ¿no es cierto? Ellos venían cantando la canción de Moisés, y como les decía, podríamos pensar que todo el camino que estaban iniciando sería un lecho de rosas, podríamos decir, sin dificultades. Y sin duda que ellos se empezaron a desesperar, se empezaron a alarmar y empezaron a preguntarle a Moisés, y también yo creo que normal o natural que ellos empezaran a recordar la abundancia que ellos tenían de agua en Egipto, donde nunca les había faltado, si bien estaban en esclavitud, pero lo básico lo tenían. De lo que estamos leyendo podríamos hacer un paralelo entre lo que está viviendo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, con esta caminata por el desierto de 3 días y estar sediento. Recordar a lo mejor cuando nosotros fuimos salvados, igual que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, saliendo del Mar Rojo. Nosotros también como cristianos pasamos ese periodo cuando conocemos al Señor y sentimos esa sed de conocer, de saber, y sabemos que nada de nuestra vida pasada puede llenar esa sed que tenemos. Y eso lo refleja el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses, ¿no es cierto? En Filipenses 3:7 dice, cuando él dice:
Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Todo lo que para nuestra vida pasada era ganancia, ¿cierto? Todo lo que nos hacía sentir bien, ahora, en este nuevo camino, lo consideramos como pérdida, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por amor de Cristo. La fuente de agua, ¿no es cierto?, que quita esa sed, toda esa ansia que tenemos de conocer, que sin duda es más fuerte al principio, y es el trabajo que hay que ir haciendo en el desarrollo de nuestra vida, de que esa ansia no se pierda, de conocer, de saber del Señor, y dejar todas estas cosas y estimarlas como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas estamos deseando o podemos perder para seguir a Cristo? Sin duda que lo podemos preguntar a cada uno de nosotros. Dicen, entonces el apóstol reveló una gran sed, un gran anhelo, cuando dijo él mismo, luego en el versículo 10, que deseaba conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Esta es la experiencia, ¿no es cierto?, que como hijos de Dios, después de haber sido redimidos, ¿no es cierto?, de haber sido salvados, queremos conocer de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser como Él, dice. Un tremendo desafío, yo creo, para cada uno de nosotros, ver cuánto nos falta para llegar a eso, ¿no es cierto? Un tremendo desafío para nuestras vidas. Entonces, habíamos leído el versículo 22, donde estábamos con esta situación que Israel había caminado 3 días y estaban sedientos por encontrar agua. Esa era la primera experiencia. Luego tenemos la segunda experiencia, que está en el versículo 23, que dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. O sea, ya no bastaba con que ellos estuvieran cansados, con sed, sino que encontraron un lugar que tenía agua. Y yo me imagino cómo estarían ellos de felices y cuánta gente iba también, hombres, ancianos, los niños, a beber de esta agua, y se encuentran con esta terrible sorpresa de que el agua estaba amarga y que no la podían beber. Y aquel lugar, Mara, estaba precisamente en el camino, no por una casualidad, ¿no es cierto?, porque sin duda que Dios los había guiado hasta ahí, y Él había dispuesto que ellos pasaran ahí por un propósito. Y podemos pensar también en nuestras vidas, cuántas veces nos toca pasar por situaciones dolorosas, situaciones amargas, que no quisiéramos pasar, la pérdida de un trabajo, la partida de un ser querido, un papá, una mamá. Son cosas que nos ha tocado vivir, y sin duda que no es casualidad que nos toque vivir, sino que hay un propósito detrás de cada una de esas cosas. Y claro, podemos ver como este oasis de Mara es también un tránsito en nuestra vida, porque nadie está exento de pasar estas tribulaciones, estas angustias, estas cosas negativas. Pero sin duda que eso en el camino nos van moldeando, Dios permite que pasen para ir trabajando con cada uno de nosotros. Luego tenemos el versículo 24, donde el pueblo, que dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo creo que ahí está toda la impresión de encontrarse con esta agua amarga. Entonces, ¿qué vamos a beber? Y luego viene la respuesta de Moisés. Dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Mire la respuesta de Moisés. Y también pensemos en nuestra respuesta cuando nos ha tocado vivir estos tiempos complicados. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Moisés clamó a Jehová. No se desesperó porque él sabía el respaldo que tenía. Sabía que Dios lo seguiría ayudando, así como lo había hecho en el largo caminar para llegar al liderazgo del pueblo de Israel. Entonces Jehová le mostró un árbol, dice, y lo echó en las aguas. ¿Y qué podemos pensar con este árbol? Esta madera, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos o qué podíamos leer? Podemos leer en Deuteronomio 21:23, donde dice, el colgado es maldito de Dios. Y en la carta de Gálatas 3:13 dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús murió colgado de un madero, de un leño, y es exactamente aquella cruz la que convierte las experiencias amargas de la vida en momentos dulces. Sin duda que Él llevó la muerte sobre sí por el pecado, por la condenación que merecía cada uno de nosotros. Y Él probó esa muerte. Recordemos lo que nos decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto?, en el versículo 15, versículo 55. Él decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Es pues la cruz de Cristo la que convierte las experiencias de la vida al pasar por Mara en dulces experiencias. Así como el pueblo hebreo había pasado por esta experiencia, ¿no es cierto?, de encontrar esta agua amarga, y ellos a lo mejor estaban tan desesperados que acamparon ahí, ¿no es cierto?, para poder beber de esta agua, y no vieron que más allá podría haber a lo mejor más agua. Y dice en el capítulo 27 que después llegaron a este lugar donde estaba el agua. Dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim era el lugar totalmente lo contrario al otro, a Mara, ¿no es cierto? Porque Elim era el lugar del agua abundante, de la fertilidad, donde estaban estas palmeras, ¿no es cierto?, y estas fuentes de agua. Podemos ver el propósito de Dios de lo que hizo con su pueblo, ¿no es cierto?, con Israel. Hizo pasar al pueblo por Mara para llevarlo finalmente a Elim. Podemos recordar o leer, dice, después de la amargura de Mara, Dios lo condujo a su pueblo, a Elim. Esto nos recuerda lo que dice el Salmo 35, que dice, el llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el grito de alegría. Podemos recordar también otros personajes bíblicos que les ha tocado vivir este contraste, ¿no es cierto?, de una situación amarga, una situación dolorosa, y luego al otro día está el propósito final de Dios, pero Él primero nos hizo pasar por esa situación amarga para ver ese grado de dependencia que hay, ¿no es cierto? Y recordemos lo que hizo Moisés. Él clamó al Señor, y es lo que cada uno de nosotros debe hacer, ¿no es cierto? Primero clamar, y qué es lo normal que uno puede hacer. Generalmente viene la murmuración, la queja, ¿no es cierto? En nuestras vidas nosotros lo podemos ver y es humano reconocerlo. Es lo primero que viene a nosotros, el estar quejándonos por algo, por alguna cosa, ¿no es cierto? Pero sin duda que el ejemplo que debemos seguir es lo que hizo Moisés, que él clamó a Jehová. Junto a cada lugar como este Mara de aguas amargas hay un Elim.
Y lo que yo, hermano, esta tarde los quiero invitar a que no nos quedemos, a que pensemos que Mara no es para siempre. A lo mejor este año y la finalización del año pasado nos ha tocado estar pasando por este lugar, por Mara, este lugar amargo, ¿no es cierto?, de cosas negativas que nos ha tocado vivir, pero no nos enfoquemos o no nos cerremos o no hagamos nuestro campamento aquí en Mara. Le invito a que sigamos caminando porque más adelante llegaremos a Elim, a ese lugar donde está la bendición, a ese lugar donde Dios nos quiere llevar. Pensemos o dispongámonos para que el Señor trabaje con cada uno de nosotros y nos lleve a ese lugar. Como les decía también, que hay otros personajes donde podemos ver esto. Por ejemplo, Pedro, cuando estuvo encarcelado, sin duda que él pasó por este lugar amargo, pero vino el ángel, lo liberó. Tenemos también a Pablo y a Silas, también encarcelado, pero este terremoto abrió su celda y los liberó de la prisión. También pasó de Mara a Elim. La buena noticia, como les decía, que Mara no es para siempre. Usted y yo no tenemos que quedarnos estacionados en los fracasos, en el dolor y la amargura. Este dolor, esta amargura no nos puede paralizar. Debemos seguir caminando y es a lo que yo lo invito en esta tarde, a que sigamos más adelante porque ahí está Elim, el lugar de la bendición. Allí Dios tiene esa bendición para cada uno de nosotros, que es grande, generosa, y con esa confianza yo le invito a que podamos orar, a que inclinemos nuestros rostros y clamemos como lo hizo Moisés, y que reconozcamos que Dios tiene el control, pese a las circunstancias negativas que nos pueda haber tocado vivir. Debemos clamar a Él, ¿no es cierto?, para que Él nos lleve a este lugar de bendición. Yo le agradezco, mis hermanos, por haberse conectado en esta tarde y les invito a orar y nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo quiero agradecer en esta hora por su palabra, Señor. Agradecer porque sin duda que lo que podemos leer, Señor, directamente de su palabra, más que lo que podamos decir, Señor, con nuestro vocabulario, Señor, con nuestras expresiones, es lo que usted nos dice a través de su palabra y es lo que se quiere transmitir, Señor. Usted, Señor, preparó a su pueblo y lo probó en ese lugar donde tuvieron que pasar cosas amargas, Señor, y donde usted también le entregó leyes y ordenanzas, Señor, para que ellos pudieran dirigir también sus vidas, Señor. Usted ya los estaba preparando para la bendición que venía, Señor. Yo en esta hora, Señor, le pido para cada uno de las familias, Señor, que se han conectado, para los hermanos que nos están viendo, Señor, que este lugar llegue a ellos también, que llegue Elim para ellos, Señor, este lugar de bendición, donde estaban estas fuentes con agua dulce, Señor, agua, y que esa agua pueda apagar la sed, y que cada uno, así también como tener esta provisión material, también tener esa provisión espiritual, Señor, ir a la fuente, ir a esa agua de la cual podemos beber y no tener sed, como dice su palabra, Señor. En esta hora yo dejo este lugar, Señor. Yo le pido que usted esté en cada uno de los hogares, se quede en cada uno de los hogares, Señor, porque usted siempre está, Señor. Le damos gracias por haber estado aquí en su templo, Señor, en su casa de oración. Quiero pedirle que usted se quede aquí en este lugar, Señor, que sea resguardado,
para que nada pueda ocurrir, Señor. También encomienda a usted, Señor, para aquellas personas que están delicadas de salud, Señor. Queremos que este periodo amargo que puedan estar pasando por su dolencia, por su problema de salud, Señor, pueda llegar a buen término, Señor. Sabemos que usted es un Dios que sana, Señor. Sabemos que usted, de acuerdo a su voluntad, usted puede obrar, Señor, en cada uno de los casos, Señor. Pedirle provisión también para aquel que está necesitado, Señor, que nos ayude también a cada uno de nosotros, Señor, a no llevar solo la palabra, Señor, sino que también entregar lo que podamos entregar, Señor, y poder hacer, Señor, la obra que usted haría, Señor. Yo quiero que usted nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, a tener esa gracia, Señor, para poder ser sus manos, para poder ser sus pies, Señor, en lo que usted haría si estuviera en este lugar, Señor. Darle gracias, Señor, por la oportunidad de poder dirigirme a los hermanos, Señor, de poder ocupar este púlpito, Señor, con toda humildad, Señor, sabiendo que toda la sabiduría viene de usted, Señor. Gracias por ayudarnos en esta hora, Señor, a entregar su palabra, Señor, y yo le pido que se quede con cada uno de nosotros, Señor. Nos vamos con nuestro corazón fortalecido, Señor. Sabemos que las circunstancias amargas van a ir pasando y usted nos va a llevar a un mejor lugar, Señor. Le damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.